En el ejercicio 1 nos piden hallar g' en 2. Para eso tenemos que hallar la derivada de g genérica. Y acá tenemos que tener cuidado porque hay una multiplicación x por f y adentro de f tenemos una composición. Entonces es el primero derivado por el segundo sin derivar, que sería f, más el primero sin derivar por f derivado por la derivada de lo de adentro. Regla de la cadena. Una vez que tenemos esto, reemplazamos la x en el valor 2 y nos queda f de menos 1 menos 8 f' de menos 1. Ahora, ¿cómo sacamos f de menos 1? Decimos que es igual que el polinomio evaluado en menos 1. Coincide el valor de la función con el valor del polinomio. Lo mismo su primer derivada. Esta coincidencia va a estar hasta el orden 2, porque es un polinomio de orden 2. Una vez que tenemos los valores, reemplazamos en la fórmula y obtenemos el resultado, que es menos 14. En el ejercicio 2 nos piden resolver la ecuación diferencial. Tenemos que tener en cuenta que y' es diferencial y sobre diferencial x. Juntamos las variables que tengan y con los diferenciales y, las que tengan x con el diferencial x. Integramos en ambos miembros y nos queda y cuadrado sobre 2 igual a x cuadrado más una constante. Ahí utilizamos el dato que nos dicen que cuando x vale 1, el valor de y es 2, entonces reemplazamos y encontramos que la constante vale 1. Al buscar las respuestas no está esta respuesta, pero lo que hay que hacer es el 2 que está dividiendo a la y cuadrado, pasarlo multiplicando y nos queda que es la primera de las opciones. En el ejercicio 3 nos piden hallar el límite de la sucesión. Vemos que lo que está dentro del paréntesis tiende a 1, mientras que lo que está en el exponente, como el grado del numerador es superior al del denominador, va a tender a infinito. Entonces nos queda algo de la forma 1 al infinito, por lo que buscamos escribir la expresión en algo equivalente. Sumamos 1, restamos 1, operando nos queda 1 más 1 sobre 3n más 4 sobre menos 3. Eso va en el exponente, pero como uno lo está agregando hay que quitarlo, entonces multiplicamos por eso en forma invertida. Y además no debemos olvidar el exponente que teníamos en forma original. Por lo tanto, toda la primera parte nos queda que es e, y debemos calcular el límite aparte de lo que nos quedó sobrando en el exponente. Bueno, y ese límite nos queda algo de grado 2 sobre algo de grado 2. Nos queda menos 25, por lo tanto es e a la menos 25, que es 1 sobre e a la 25. En el último ejercicio de los de opción múltiple, nos piden hallar los valores donde la serie es convergente. ¿Sí? Para eso, como vemos que tenemos exponentes a la n, entonces usamos el criterio de Cauchy o el de la raíz enésima. Tomamos límite de n tendiendo a infinito de la raíz enésima del valor absoluto de la sucesión. Dividimos por propiedad de raíz en raíz del numerador sobre raíz del denominador. Los exponentes los podemos sacar afuera del valor absoluto. Dividimos en las multiplicaciones. La raíz enésima de n tiende a 1. En el resto simplificamos las n de la raíz enésima con los del exponente. Nos quedó que módulo de 3x más 1 sobre 2. Pedimos que sea menor que 1 para que converja.
Por lo tanto nos queda que x va entre -1 y 1/3. Sabemos que x entre -1 y 1/3, intervalo abierto, converge, pero tenemos que fijarnos qué pasa justo cuando x vale -1 y cuando x vale 1/3. Porque en esos valores este límite nos da 1 y este criterio no nos indica qué sucede cuando el límite es 1. Entonces vemos cuando x vale 1/3, reemplazando en la serie original, nos queda la serie infinita de 1 sobre n. Por lo tanto esto es una serie de tipo p con p igual a 1, sabemos que diverge. Por el contrario, cuando x es -1, nos queda lo mismo pero multiplicado por -1 a la n. Y esta converge en forma condicional en los criterios de Leibniz. Entonces es una serie alternada, entonces ahí sí converge. Entonces la respuesta es que incluya el -1 pero el 1/3 no, que sería la tercera opción. En el ejercicio 1 de desarrollo nos dan dos funciones que son polinómicas, una de grado 3 y una de grado 2, nos piden graficarlas y luego calcular el área que encierra. ¿Sí? Para graficarlo es muy sencillo porque tenemos la f es una cúbica, con sacar las raíces sacamos una x factor común, nos queda una cuadrática, sacamos las raíces, es muy sencillo graficarlo. Si uno lo quiere graficar con mayor detalle, podría ser la primera derivada y ver los máximos y mínimos, pero no es necesario para este ejercicio. Bien, graficamos la cúbica, que es en el gráfico lo vemos como la línea roja, y en línea azul graficamos la cuadrática, que es mucho más sencillo. El área que nos están pidiendo es el área total de las que encierran los dos gráficos. Entonces vemos que tenemos dos áreas, porque en el área amarilla, en el área 1, la cúbica es la función que va por encima de la cuadrática, o sea que la función techo sería la cúbica y la cuadrática es la función piso. Pero en el área 2, la zona verde, es al revés. La cuadrática es la función que va por encima y la cúbica es el piso. Por lo tanto, debemos hallar dos áreas. Vamos a decir que el área total es el área 1 más el área 2. Tenemos que ver en qué puntos se cruzan. Igualamos las dos funciones, la cúbica y la cuadrática se cruzan cuando x vale -1, cuando vale 0 y cuando vale 7/5. Bien, entonces el área 1 va a ser la integral desde -1 hasta 0 de la función techo, que sería la cúbica, menos la función piso, que es la cuadrática. Integramos, aplicamos barro y nos queda 19/12, que es el área. Hacemos lo mismo con el área 2, con límites desde 0 hasta 7/5, con la diferencia que ahora la cuadrática es la función techo menos la cúbica, que es la función piso, y nos queda, aplicamos barro, nos queda 5.831 sobre 1.500, aproximadamente 3,89. Hacemos la suma y nos da aproximadamente 5,47. En el ejercicio 2 nos dan dos integrales. En la primera nos tenemos que dar cuenta que x cubo lo podemos escribir como x por x cuadrado. Vemos que el x cuadrado se nos repite porque e está elevado al x cuadrado, entonces lo sustituimos por u. Por lo tanto el diferencial u es la derivada 2x por el diferencial x. Por lo tanto, x por diferencial x es un medio del diferencial u. Hacemos la sustitución
y nos queda que debemos integrar u por e a la u. Y acá tenemos que aplicar el método de partes, es donde reconocemos dos funciones, una es u y la otra es e a la u. A una función la vamos a derivar y a la otra vamos a decir que es la derivada, por lo tanto tenemos que integrarla. Decimos que la función f es u, por lo tanto su derivada es 1, y g' es e a la u, por lo tanto g es e a la u también. Aplicamos la fórmula y llegamos al resultado en función de u, pero ahí debemos acordarnos de volver a escribirlo en función de x, diciendo que u es x al cuadrado, y nos quedó el resultado que ahí se marca. En el ejercicio B también debemos hacer una sustitución. Acá nos tenemos que dar cuenta que e a la 2x lo podemos escribir como e a la x elevado a la 2. Entonces vemos que e a la x se nos repite. Por lo tanto decimos que u es e a la x. Entonces el diferencial u va a ser la derivada de e a la x, que es lo mismo, por el diferencial x. Eso es lo que nos queda en el numerador, e a la x por diferencial x, o sea que el numerador va a ser diferencial u, y abajo nos va a quedar u al cuadrado más u menos 6. Y ahora acá tenemos que aplicar el método de fracciones simples, factoreando el denominador, buscamos las raíces, dividimos esa integral en 2, buscamos los valores de a y b que cumplen la igualdad, que ahí marcamos dentro del rectángulo verde, y nos queda que a vale 1/5 y b vale menos 1/5. Hacemos la integral y nos queda todo en función de u, y ahí de nuevo tenemos que acordarnos que u es e a la x, volvemos a reemplazar y nos queda el resultado que ahí marcamos.